Oremos. Querido Dios, amado Padre, Señor, te agradecemos nuevamente porque nos has permitido estar un sábado más, Señor, delante de tu presencia, aquí congregados como hermanos, Señor. Te damos gracias también por esta plataforma que tú has dispuesto para que tus hijos no se sientan solos, Señor, que podamos seguir alentándonos, Dios mío, y apoyándonos unos a otros a través de esta plataforma. Agradecemos por eso, Señor. Y en forma muy especial en estos momentos, quiero pedir, mi Dios amado, que tu Santo Espíritu pueda dirigirme a mí en forma personal, Señor, y particular, para que todo lo que yo vaya a decir, Padre Santo, y lo que tú vayas a colocar en mi boca no sean palabras mías, Señor, sino las que tu Santo Espíritu pretende en esta mañana entregar a todos nosotros. Padre Santo, que no salga nada de mi boca que no vaya en concordancia con tu divina voluntad, Señor, y con tu santa palabra. También te pido, Señor, por los hermanos que escuchan, que están escuchando en esta hora la meditación, para que tu Santo Espíritu también, Señor, los impresione y los motive para que ellos puedan escudriñar las Escrituras también, Señor, por sí mismos. Quédate con nosotros, te lo pedimos humildemente, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos, la lectura bíblica en esta mañana estaba allí, ¿cierto?, en Apocalipsis, un texto, pero más que conocido por nosotros, probablemente sabemos de memoria, tal vez hasta el verso 9, ¿no es verdad? O si no, los que a lo mejor nos cuesta, cuando nos ha costado un poquito aprender de memoria, el verso 6, 7, ¿cierto?, son muy conocidos por nosotros, sobre todo lo que dice relación con el mensaje del primer ángel. Ahora, nosotros sabemos, ¿cierto?, que le damos una aplicación y una interpretación a este mensaje, ¿cierto?, muy especial para nosotros como adventistas del séptimo día. Pero déjenme decirles y preguntarles, este mensaje, o más bien, este evangelio eterno que aparece allí, ¿es exclusivo en este mensaje de los tres ángeles? ¿Es exclusivo solamente para este tiempo? Es un evangelio eterno. Por lo tanto, ¿cierto?, tiene sus raíces, o más bien ha acompañado, ¿verdad?, el mensaje que ha tratado de predicar, ¿cierto?, o de entregarnos el Señor a través de toda la historia de la humanidad, luego de la transgresión. Dios siempre ha tenido, y eso lo hemos estudiado, ¿cierto?, un grupo de personas a las que, ¿cierto?, les ha dado, les ha encomendado una misión especial, ¿ya? Podríamos decir que tal vez el Señor siempre ha tenido una iglesia, ¿ya? Y ahí lo vamos a estudiar un poquitito tal vez. Pero siempre ha tenido un grupo de personas. Nunca la humanidad ha estado abandonada sin luz, ¿ya? Nunca ha estado en un periodo sin luz. El Señor siempre ha provisto, ¿ya? Y así hemos visto o hemos podido estudiar nosotros, ¿cierto?, que en el Antiguo Testamento, ¿no es verdad?, podemos ver a los patriarcas, cómo el Señor, ¿cierto?, elegía a los patriarcas, ¿verdad?, y se comunicaba directamente con ellos para que fueran, ¿cierto?, y fueran también con un mensaje especial hacia sus familias en primera instancia y hacia quienes les rodeaban y les servían. Tal era el caso, por ejemplo, de Abraham, ¿no es verdad? Luego tenemos también, ¿cierto?, en el tiempo de Moisés, tal vez la estructura más similar a la organización que tiene la iglesia hoy día. Allí en el capítulo 18, a partir del verso 13, si ustedes lo buscan ahí con más calma, está el relato, ¿cierto?, de cuando Jetro visita a Moisés, ¿no es verdad?, y le dice: te noto cansado, te noto agotado, yo creo que esto no es saludable para ti, no creo que Dios esté conforme a que tú estés en este estado, y ¿por qué no organizas mejor a tu pueblo? Y allí nace, ¿cierto?, una organización y se nombran los jueces, ¿cierto? Y se va ordenando este esquema un poquitito. Y ahí podemos ver como que se sientan las bases o la estructuración, la organización de una iglesia propiamente tal, ¿cierto? Luego, en el Nuevo Testamento ya podemos ver, ¿cierto?, con más claridad el concepto iglesia. Es más, les voy a pedir por favor que puedan buscar en sus Biblias, en el libro de Hechos, ¿ya? En el libro de Hechos, el capítulo 2, ya en el capítulo 2, los versos 46 y 47, si pueden seguirme con la lectura, ¿ya? Dice lo siguiente:
y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, Allí por lo menos yo veo ya un concepto mucho más específico, ¿cierto?, de lo que es la iglesia, ¿ya? Ahora, si bien es cierto, existe, ¿cierto?, el pueblo, los patriarcas, los profetas, ¿cierto?, la iglesia. ¿Con qué propósito existen? ¿O cuál es el propósito de Dios de alguna forma con estas personas? Y eso es lo que vamos a profundizar un poquitito más, ¿ya? Hay un propósito que efectivamente es colectivo, que se puede entender, ¿cierto?, como el grupo, el macro, ¿no?, que involucra a todos los miembros, y hay un propósito que tiene relación con el nivel individual. Entonces hay un propósito individual para cada miembro y un propósito colectivo para todo el pueblo. ¿Ya? Vamos a ir al libro de Deuteronomio, después vamos a volver con Apocalipsis, no se preocupen. Vamos a ir al libro de Deuteronomio, el capítulo 4, el libro de Deuteronomio todavía está fresquito en nuestra memoria, en nuestra retina, ¿no es verdad? Lo estuvimos estudiando en profundidad en las lecciones de escuela sabática, y allí en el capítulo 4 del libro de Deuteronomio tenemos, ¿cierto?, algo bien particular, ¿ya?, que dice relación con el propósito, el por qué el Señor tenía a este pueblo, o tiene este pueblo de Israel en ese minuto, y a través de toda la historia. Miren lo que dice el verso 6 y el verso 7, hablando acerca de los estatutos, ¿cierto?, y principios y decretos que el Señor había entregado al pueblo. Dice, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Voy a compartir con ustedes, antes de comentar, ¿cierto?, lo que dice la escritura, voy a compartir con ustedes que está en el libro Joyas de los Testimonios, el tomo 2 tengo yo, en la página 364. Dice lo siguiente, en relación a este texto que acabamos de leer. Dios deseaba, dice, separar a su pueblo del mundo y prepararlo para recibir su palabra. De Egipto lo condujo al monte Sinaí, donde le reveló su gloria. Y las palabras, dice, fueron escritas sobre tablas de piedra por el dedo de Dios. Así, la voluntad de Dios, del Dios infinito, fue revelada a un pueblo que estaba llamado a conocer a toda nación, tribu y lengua los principios de su gobierno en el cielo y en la tierra. Aquí ya podemos tener un poco más de claridad, ¿cierto?, en relación a cuál es el propósito, ¿cierto?, de Dios con estas personas. Ese propósito que el Señor tenía en el tiempo, ¿ha cambiado? ¿Ha modificado? ¿Se ha modificado? No, ¿no es verdad? No, porque son propósitos eternos, ¿ya?, que llevan como el sello del carácter de nuestro Señor. Ahora, como decía aquí, ¿cierto?, la palabra de Dios, y como decía también aquí la pluma inspirada, ¿no es verdad? Podemos resumir que el propósito o lo que busca el Señor a través de su iglesia, a través de su pueblo, a través de sus representantes en la tierra, efectivamente es que este grupo de personas se relacionen con Él. ¿No es verdad? Que se relacionen con Él, porque aquí dice, la gente iba a decir, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? O sea, un Dios cercano, Jehová en medio del pueblo, manifestándose en el pueblo, ¿ya? Otro propósito
que podemos, ¿cierto?, extraer aquí es que estas personas, al estar en relación con Él, están al servicio de Él, ¿cierto?, y del prójimo. Qué interesante es lo que menciona, ¿cierto?, Deuteronomio aquí, porque efectivamente quienes iban a decir esto no eran el hermano que estaba allí, que vivía al lado del pueblo de Israel. Los que iban a darse cuenta y a dimensionar el tipo de estatuto, el tipo de ley y el tipo de Dios que ellos tenían, eran los pueblos circundantes, ¿cierto? Las naciones, las otras naciones. Por lo tanto, aquí hay un propósito bien profundo también, ¿cierto? Que de alguna manera iba a ser visto por los demás pueblos, ¿ya? Vamos a buscar Isaías 60, el capítulo 60, los versos 1 y 2, y aquí le voy a pedir a alguien de la congregación de mis hermanitos queridos que pueda darle lectura, por favor. El que lo tenga se puede desmutear y lo puede leer nomás. ¿Ya? Lo leo yo. Ya, Isaías 60, 1 y 2. Sí, 1 y 2. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Amén. Gracias, Carolita. Miren, vamos a complementar ahora eso que dice Isaías allí, con lo que dice el Espíritu de Profecía en el libro Hechos de los Apóstoles. Anoten por allí, ¿cierto? En el primer capítulo, comenzando este libro, aquí la pluma inspirada, ¿cierto?, de nuestra hermana Elena habla acerca del propósito de Dios para su iglesia. Y en el primer párrafo dice lo siguiente: la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo. Desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y suficiencia. Los miembros de la iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a la luz admirable, han de revelar su gloria. La iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo y mediante la iglesia se manifestará con el tiempo, aún a los principados y potestades en los cielos, el despliegue final y pleno del amor de Dios. Por lo tanto, aquí vemos también un propósito sagrado de este pueblo, de este grupo, de esta iglesia, a través de todos los tiempos, ¿cierto? Que es, de alguna forma, ser un canal, un medio, y como lo menciona Isaías, ser luz para las naciones. Ser luz para las naciones. ¿Ya? Ahora, nosotros, ¿cierto? Voy a compartir con ustedes otro texto aquí antes de que se me vaya, porque al final después queremos, es cierto, comentar un poquito más en profundidad lo que dice Apocalipsis, ¿ya? Pero en la página 366, un poquito más adelante, en el libro Joya de los Testimonios, ¿ya? Dice lo siguiente: el propósito de Dios, el propósito que Dios trata de lograr por medio de su pueblo hoy, es el mismo que deseaba realizar por Israel cuando lo sacó de Egipto. Contemplando la bondad, la misericordia, la justicia y el amor de Dios revelados en la iglesia, el mundo ha de obtener una representación de su carácter. Qué interesante. Qué interesante, porque saben que esto que le entregó el Señor, estos estatutos, estos decretos, ¿cierto? Tenían el propósito, ¿cierto?, de alguna forma de enseñarles al pueblo cuál era el carácter del Señor. ¿Con qué propósito? Con que el Señor, ¿cierto?, de alguna manera ellos se relacionaran tan estrechamente con Él, que llegaran de alguna forma, ¿cierto?, a exteriorizar o manifestar, ¿cierto?, su presencia en ellos, de alguna forma exteriorizando su carácter también, los rasgos de su carácter. Por lo tanto, aquí hay un propósito bien profundo. Entonces, resumamos. El propósito del Señor en este pueblo, en este
en este grupo de personas que de alguna manera son llamados, ¿cierto?, de las tinieblas, como dice ahí la palabra, a la luz admirable, ¿cierto?, es que nos relacionemos con Él, que le sirvamos a Él y que sirvamos al prójimo. En esto mismo, ¿cierto?, podemos ser luz a través de la relación con el Señor, ¿cierto? Y al servirle a Él podemos ser luz a las naciones. ¿No es verdad? En la medida en que atesoremos sus estatutos y sus decretos también. ¿No es verdad? Y podemos también, como decía allí el libro Hechos de los Apóstoles, ser un canal de bendición para las otras personas. Este propósito o estos propósitos ya se han mantenido y se mantienen en el tiempo. ¿Por qué lo menciono? ¿Por qué lo menciono esto? Porque Satanás constantemente, ¿cierto?, distrae a su iglesia y a los miembros y a los llamados, ¿cierto?, a conformar este grupo de personas, los distrae, ¿cierto?, del deber colectivo e individual al que estamos llamados. Nos distrae con muchas cosas. A veces nos ensimismamos y nos preocupamos solamente de nuestra salvación, ¿cierto? Y dejamos de ver más allá, dejamos de ver al otro, ¿ya? Y esta misión, recuerden, es individual, pero también es colectiva, trasciende, ¿ya? Hoy día vemos, ¿cierto? Y nos ha tocado, lo estábamos comentando en la escuela sabática, que nos ha tocado vivir un escenario bastante particular. Yo diría que somos privilegiados, ¿ya? En el tiempo. Somos privilegiados porque en realidad podemos dar fe, ¿cierto?, de que hay muchas señales que se están cumpliendo del advenimiento antes del advenimiento de nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Nosotros esperamos su segunda venida. Y hay muchas señales que se han cumplido. Y vemos que este mundo está en verdaderas tinieblas. Vemos que hace poquitito, hace un par de días atrás, ¿cierto?, hubo un bombardeo en el país de Ucrania, ¿cierto?, por parte de Rusia. Allí yo no conozco a fondo el porqué, las motivaciones del presidente para atacar a Ucrania, pero lo que sí sé es que hay hijos de Dios allí que están siendo afligidos. Hace un par de añitos atrás nomás hubo un conflicto en Siria, ¿recuerdan? Allí en Medio Oriente. Nuevamente, hace un poquitito de tiempo atrás también hubo un régimen, ¿cierto? El régimen talibán, que de alguna forma tomó posesión, ¿cierto?, también del poder político en ese país, ¿ya? Y no sabemos nada de lo que está aconteciendo allí. Y debe haber un hijo de Dios allí afligido, ¿ya? La humanidad en sí, ya llevamos 3 años siendo afligidos por este tema del COVID, ¿cierto? Que ya ha como mutado, ya no se llama COVID, o más bien sí, la enfermedad sí, pero ya no es el SARS-CoV no sé cuántito, sino que es el Omicron hoy día, ¿cierto? Ayer fue el Delta. Y así, y en la medida que pasa el tiempo, este escenario, queridos hermanos, no va a ser mejor. Si nosotros estamos pensando que vamos a llegar a un estado, ¿cierto?, donde tal vez a través de la nueva constitución, ¿cierto?, vamos a llegar a un estado de moralidad ideal, de libertad, ¿cierto?, que nos permita adorar libremente. La verdad es que todo indica que no es así. Este mundo va en decadencia. Y nosotros estamos, ¿cierto?, en medio de este mundo. Fíjense, hay un grado de inmoralidad donde se está pisoteando, literalmente se está pisoteando la ley de Dios y la palabra de Dios. Tanto es así que en la ONU, ¿cierto?, parte de las cartas que entrega la ONU, que publica, dice que la Biblia, ¿cierto?, atenta contra los derechos humanos de las personas. Por lo tanto, no queda mucho tiempo para que efectivamente a nivel mundial, ¿cierto?, aquellos que somos o que pretendemos ser fieles a la palabra de Dios, ¿cierto?, en este conflicto que sabemos que va a llegar, Ahora, está, ¿cierto?, este escenario, estamos viviendo en este mundo de tinieblas, ¿ya?, en este contexto de tinieblas, y el propósito de la iglesia sigue en pie, mis hermanos.
sigue en pie y sigue siendo un propósito individual y colectivo. La Iglesia Adventista del Séptimo Día nace con un propósito también. ¿O la Iglesia Adventista del Séptimo Día existió en el antiguo Israel? No. La Iglesia, como la conocemos, ¿cierto?, con el nombre de Iglesia Adventista del Séptimo Día, nace con un propósito especial, ¿cierto? Nosotros sabemos. ¿Saben cuándo nace nuestra Iglesia? Cuando se conforma como institución, como estructurada, ¿cierto?, con el nombre que hoy conocemos. Es un 21 de mayo, no nos olvidemos de eso. El 21 de mayo de 1863, ¿cierto?, allí se logra, en un acuerdo, ¿cierto?, en un congreso, se logra establecer, ¿cierto?, nuestra iglesia, nace nuestra iglesia como denominación tal como la conocemos hoy, con un propósito, con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Es el que aparece, ¿cierto?, en Apocalipsis 14:6. Vamos a Apocalipsis 14:6. Vamos a volver a leer, ¿cierto? Apocalipsis 14:6. Aquí, ¿cierto? En esta parte, claro, yo cité efectivamente solo el verso 6, porque ahí vamos a detenernos, pero este mensaje es uno solo, ¿ya? Este mensaje, el de los 3 ángeles, es uno solo, y es el que caracteriza y le da la impronta, ¿cierto?, y el propósito a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿ya? Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aquí. Este ángel, ¿cierto? Nosotros entendemos, ya hemos estudiado el Apocalipsis y entendemos que nosotros nos identificamos, ¿cierto?, con estos ángeles. Como iglesia nos identificamos como estos ángeles que tienen, ¿cierto?, la misión de proclamar estas verdades que aparecen aquí, ¿cierto?, en estos mensajes. ¿Ya? Dice que tenía el evangelio eterno. ¿Cuál es el evangelio eterno, mis queridos hermanos? El evangelio eterno es el que estamos estudiando en la escuela sabática. La gracia de Dios manifestada, ¿cierto?, en Cristo. Ese es el evangelio eterno. ¿Ya? Y era el propósito de Dios que sus llamados, aquellos que Él rescató a través del acierto de la historia, que sacó de las tinieblas y los llamó a la luz admirable, pudiesen dar cuenta de esa a las demás naciones. Después dice, ¿cierto?, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Yo aquí quiero llevarlos un poquitito al tiempo de Jesús. Cuando el Señor Jesús le entrega la gran comisión a sus discípulos, les dice, bueno, la parte que más me gusta a mí en cuanto a la descripción que se hace de ella, ¿cierto?, de la gran comisión, es la que aparece allí en Mateo, en el libro de Mateo, el capítulo 28, en los últimos versículos. Allí le dice, ¿cierto?, efectivamente que vaya, vamos a buscarlo para no parafrasearlo, dice en el capítulo 28 del libro de Mateo, verso 19, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a todas las naciones de la tierra. La misión es muy parecida, ¿ya? Es muy parecida a la que aparece aquí, ¿cierto?, en el mensaje de los 3 ángeles. Este evangelio que se predica en Apocalipsis, dice que este ángel vuela por medio del cielo, tiene una amplitud, ¿cierto?, que busca alcanzar a toda la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora, el propósito y la misión que tenemos como adventistas del séptimo día no ha cambiado. No ha cambiado. Sigue en pie, ¿cierto?, este propósito de que nosotros podamos ser luz para las naciones. Voy a buscar aquí en el libro Joya de los Testimonios, que es un libro que a mí me gusta mucho, en realidad, en la página 374, voy a compartir con ustedes un texto que aparece por aquí. Miren. Dice, no hay en nuestro mundo
obra tan grande, sagrada y gloriosa, ninguna que Dios honre tanto como esta obra evangélica, la de predicar, hermanos, predicar. La misión de ir con el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y predicar el evangelio eterno. Dice, el mensaje presentado en este tiempo es el último mensaje de misericordia para un mundo caído. Hermano, el mensaje que nosotros estamos entregando hoy, el mensaje de los 3 ángeles, es el último que va a ser predicado. ¿Y a quién le corresponde predicarlo? A nosotros. Qué privilegio más grande, querido hermano. Yo cuando lo analizaba decía, claro, qué increíble, no hay otro mensaje luego de este. No hay otro mensaje luego de este. Y la Iglesia Adventista del séptimo día, a nivel colectivo y a nivel individual, es decir, usted y yo, tenemos la misión de predicarlo, porque no va a haber otro pueblo después que se levante. ¿Me entienden la urgencia? ¿Me entienden la importancia y la preponderancia de esto? Miren, lo que dice más adelante, en Joya de los Testimonios, páginas 374. En los mensajes de Dios al mundo, la iglesia remanente llevará misterios que los ángeles desean escudriñar, que los profetas, reyes y justos desearon comprender. Miren qué privilegio. Los profetas predijeron estas cosas y anhelaron comprender lo que precedían, pero no se les dio ese privilegio. Anhelaron ver lo que vemos y oír lo que oímos, pero no pudieron. Lo sabrán todo cuando Cristo venga, por segunda vez, cuando rodeado de una multitud que nadie puede contar, explique la liberación realizada por su gran sacrificio. Mire, hermano, qué privilegio tenemos usted y yo. ¡Qué hermoso! Mi intención, querido hermano, no es que usted aquí se desanime, no, yo no estoy haciendo nada, no, que tantas cosas negativas que están pasando. El espíritu de profecía es claro, no tenemos que desanimarnos. No veamos, sí, pero no nos desanimemos con lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque el propósito es más sublime, el propósito es más elevado, el propósito es eterno, querido hermano. Y es que usted y yo prediquemos el evangelio eterno. Vamos a buscar, miren, cuando yo les decía que Satanás muchas veces se empeña en distraernos, nosotros como iglesia podemos dar cátedra de eso, como Iglesia Adventista Central de Valdivia. Nos ha tocado vivir, hermano. Yo llevo, a ver, ya no perdí la cuenta cuántos años llevo en la iglesia, pero son más de 20. Son más de 20 años. Y déjeme decirle que siempre que nuestra iglesia está a punto de ser revestida con poder y cumplir una misión y estar todos unánimes fervorosamente, surge algo. Surge algo que nos distrae, ¿cierto? Que nos encapsula, que a veces nos separa y la misión queda ahí, en stand-by. Y unos trabajan y otros no, otros se desencantan, otros perseveran. Pero el enemigo, como nunca, mis queridos hermanos, como nunca, está intentando este grupo de personas que han sido llamados de las tinieblas a la luz, pierdan el foco y olviden el propósito por el cual fueron llamados. Querido hermano, miren, este propósito es sagrado. Es sagrado. Ya quisieran los ángeles, ¿cierto? Llevarlo a cabo. Si bien es cierto, están en colaboración con nosotros, pero nosotros somos los privilegiados, porque nos enriquecemos espiritualmente, porque el Señor sabe que allí, ¿cierto?, podemos ver su mano obrando en favor nuestro y en favor de los demás. Ahora, hasta aquí, déjenme decirles que hasta aquí nuestra iglesia sí está cumpliendo la misión. Lógicamente no con el portento que debería llevarlo a cabo. Falta, ¿cierto? Falta que se derrame el espíritu y nos sobrecoja a todos para que podamos dar el fuerte clamor. Eso lo sabemos. Pero hay un grupo de personas en nuestro medio, ¿cierto? Que está trabajando, que está siendo motivado por el Espíritu Santo. La intención del Señor es que
todos comprendamos ese propósito al cual hemos sido llamados y que todos trabajemos en comunión, unánimes. Miren cómo vamos a buscar en Hechos, vamos a volver a Hechos y vamos a revisar allí en el capítulo ahora 4, no, perdón, 5, el verso 42. Miren cómo era dice, aquí hablando, ¿cierto?, acerca de Pedro. Ustedes saben que está la predicación de Pedro, ¿cierto? Y Juan en ese minuto son perseguidos. Pero en el verso 42 dice, el 41 dice que ellos, Pedro y Juan, salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ellos habían sido castigados antes, golpeados. Y dice en el verso 42, y todos los días, no solo el sábado, no, todos los días, dice, en el templo y por las casas, no cesaban de qué? De enseñar y predicar ¿a quién? A Jesucristo. Enseñar y predicar. Y alguno me dirá, hermanita, pero ¿cómo yo voy a estar enseñando? Querido hermano, usted puede enseñar acerca de aquello que ha visto y ha oído, como dicen más adelante también los apóstoles, ¿no? Usted ha tenido una experiencia personal con el Señor Jesús. En sus oraciones usted ha visto respuesta, ha vivido espera. Por lo tanto, sí tiene cosas que comentar, que enseñar y que predicar. Todos aquí, en alguna medida, podemos enseñar y predicar. El pueblo de Dios, la iglesia de Dios, los escogidos del Señor, ¿cierto?, a través de la historia, han tenido el propósito de predicar y enseñar a otros. Y ese propósito no ha cambiado, mis queridos hermanos, no ha cambiado y es sagrado. Ahora, el enemigo siempre va a intentar, ¿cierto?, colocar traspiés en nuestro caminar. Para esto también hay recomendaciones. La Biblia, querido hermano, si usted la escudriña, va a poder encontrar luz para todas las áreas de su vida. Cuando usted enfrenta una situación perpleja, compleja, ¿cierto? Busque luz en las Sagradas Escrituras. Y el Espíritu Santo que inspiró al autor de esta escritura, lo va a inspirar a usted, ¿cierto? Para que pueda comprender el propósito de su palabra en su vida. Miren lo que dice en Primera de Timoteo. Aquí Pablo, ¿cierto?, le escribe algunas recomendaciones a Timoteo. Timoteo era un jovencito, ¿cierto?, que que había sido, le habían impuesto las manos, ¿se llama? ¿Sí? Le habían hecho la imposición de manos, ¿cierto?, para que él ahora viviera un ministerio, ¿cierto?, similar a lo que hacía a Pablo, de alguna manera, ¿cierto? Vamos a ver allí en Timoteo cuáles eran las recomendaciones que le hace Pablo a Timoteo. Busquemos Primera de Timoteo 4, los versos 13, 14 y 15, y otra persona, por favor, que busque Segunda de Timoteo, el capítulo 4, los versículos del 1 al 5. Y a otra persona le voy a pedir, por favor, que busque el libro de Tito, la carta que Pablo le escribió a Tito, en el capítulo 3, el verso 8 y 9. Y vamos a darnos cuenta de que hay algo en común en estas recomendaciones. ¿Alguien tiene Primera de Timoteo 4, 13, 14 y 15? Yo, hermanita, Ya, Pablito. dice, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Muchas gracias. Mira lo que dice el verso 13. En tanto que voy, ocúpate en la lectura. ¿Qué lectura será? La luz que ellos tenían en ese momento, ¿cierto? Los escritos que ellos tenían en ese momento. Las lecturas. La exhortación. ¿Qué será la exhortación? Y la enseñanza. Van de la mano.
que Él se muestre en algunos momentos, ¿cierto? Antes le dice que ninguno tenga en poco tu juventud, sino muéstrate tú, ¿cierto? Y predica a través de ti, de alguna forma, ¿cierto? Parafraseando de alguna manera lo que Pablo dice aquí. Lectura, exhortación y enseñanza. Y miren lo que dice el verso 14. No descuides, le dice Pablo a Timoteo, el don que hay en ti. Todos nosotros hemos recibido el don del Espíritu Santo. Lo hemos estudiado, ¿cierto? En las lecciones de escuela sabática. Todos nosotros hemos recibido el don del Espíritu Santo. Y al mismo tiempo, ese Espíritu, ¿cierto? El Espíritu Santo nos ha dotado de habilidades y de dones que pueden estar al servicio del Señor. No tenemos que descuidar, ¿cierto? Ya sea el don del Espíritu Santo y los dones que nos han sido dados, ¿ya? Al servicio, ¿cierto?, de esta causa, de este propósito eterno y mayor. ¿Qué dice segunda de Timoteo, el capítulo 4, los versos del 1 al 5? ¿Quién lo tiene? Hermanita, dice: ante Dios y el Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, te encargo que prediques la palabra y que instes a tiempo y a destiempo, convence, reprende y anima con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, antes, teniendo comezón de oír, se amonestarán maestros conformes a sus pasiones, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Interesante. En su segunda carta a Timoteo, vuelve a reforzar Pablo aquí. Le dice, ¿cierto? Predica la palabra, le dice en el verso 2. Que prediques la palabra, que insistas, ¿cierto? A tiempo y fuera de tiempo, ¿cierto? Dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Luego le dice, porque va a haber un tiempo complicado, le dice, donde, ¿cierto? Teniendo comezón de oír algunos, ¿cierto? Se van de alguna manera a amontonar, ¿cierto? Amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué dice el verso 5? Yo lo encuentro muy interesante este verso. Dice, pero tú sé sobrio en todo. Ten cuidado, Timoteo, no te enfrasques en esas discusiones de esos maestros y no te detengas allí. Hay un propósito mayor, un propósito más santo, ¿cierto? Y dice, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Todos nosotros, al igual que Timoteo, en mayor o menor grado, somos evangelistas. Todos nosotros, porque a todos nosotros, ¿cierto? Se nos ha encomendado esta misión, individual y colectivamente, ¿ya? De predicar el Evangelio eterno. Y luego está la carta, ¿cierto? Que le escribe Pablo a Tito. ¿Qué dice el libro de Tito? En los versos 3, o sea, el capítulo 3, los versos 8 y 9. ¿Alguien lo tiene? ¿No? Lo voy a leer yo entonces. Estaba cerquita ahí de Timoteo. Aquí Pablo, ¿cierto?, le está diciendo a Tito que en el capítulo 3 que nosotros somos justificados por gracia. ¿Cuál es el evangelio eterno? Que se predica, ¿cierto? Que somos justificados por gracia. La gracia de Dios manifestada en Cristo es el evangelio eterno, ¿cierto? Y aquí Pablo le está, ¿cierto?, diciendo a Tito que le recuerde, ¿verdad? Varias cosas, pero que no olviden, ¿cierto?, que somos justificados por gracia. Y miren en el verso 8, dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, le dice, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras.
estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿En qué nos tenemos que ocupar? En buenas obras, en cosas que son útiles a los hombres, ¿ya? Y el verso 9 le dice, al igual que a Timoteo, le dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. ¿Se dan cuenta que el enemigo siempre ha intentado distraer a los instrumentos del Señor, a los escogidos del Señor, al pueblo de Dios, a su iglesia, del propósito al cual son llamados? No estoy diciendo aquí, y quiero ser cuidadosa en eso, que nosotros nos centremos en la gracia y prediquemos la gracia, ¿cierto? Y dejemos de lado todo lo demás. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo, querido hermano, es que usted estudie las Sagradas Escrituras con humildad, como el Señor espera, ¿cierto? Que nos acerquemos a su palabra, y el Espíritu Santo le va a conceder, ¿cierto? La luz necesaria que usted necesita para comprender su voluntad, la voluntad de Dios en su vida. Y al mismo tiempo, ¿cierto? Le va a conceder la luz necesaria para que usted pueda llevarla a las otras personas. Ahora el enemigo siempre ha puesto traspiés en su iglesia para que perdamos el foco. Perdamos el foco. Nuestro propósito y nuestra misión es predicar el evangelio eterno de Dios. La verdad expuesta aquí en Apocalipsis 14 sabemos que es profunda. Es profunda. Los versos 6, ¿cierto? Hablan acerca de adorar al Señor en un tiempo en donde no se adora a Dios, ¿cierto? De temer a Dios y de darle gloria. Más adelante, ¿cierto? Habla acerca de una Babilonia. Hay una distinción aquí, ¿cierto? En que tiene que dar este pueblo entre los escogidos y la Babilonia. Tiene que haber una distinción. Y este pueblo, dice, ¿cierto? Que este pueblo que se identifica en el verso 12 de este mensaje, que dice que estos santos, ¿cierto? Son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, ¿cierto? Se distingue de los demás. Por lo tanto, el propósito de Dios sigue de manifiesto aquí en este mensaje, con el cual la Iglesia Adventista del Séptimo Día se identifica. Por lo tanto, nosotros debemos distinguirnos del mundo. El Señor, como decía el Espíritu de Profecía, ¿cierto?, nos ha separado. En la oración del Señor Jesús dice, es cierto, a través de sus discípulos, y también esa oración es para todos los que habían de creer en Jesús a través de la palabra de ellos, por lo tanto esa oración también es para nosotros. Dice que santifícalos en tu verdad, sepáralos, apártalos en tu verdad. ¿Y cuál es tu verdad? Tu palabra es verdad, dice ahí mismo, en el mismo texto. ¿Cómo somos santificados nosotros a través del Espíritu Santo? En la palabra de Dios. Por lo tanto, mi querido hermano, si usted y yo, en este minuto crucial de la humanidad que nos ha tocado vivir, ¿cierto?, no consultamos las Escrituras, fácilmente nos vamos a dejar llevar por las fábulas, por los comentarios, por teologías, etcétera, etcétera. Tenemos que tener nuestro cimiento aquí, en las Escrituras, ¿ya? Efectivamente, este mensaje también dice que ha llegado la hora de un juicio, y nuestra iglesia por eso es que se identifica tanto con este mensaje, ¿no? Porque anunciamos que comienza un juicio, que se emite un juicio, y que va a llegar un punto donde se va a emitir una sentencia. La buena nueva que tenemos que entregar, ¿cierto?, es que la gracia de Dios nos permite salir victoriosos, por decirlo de alguna forma, de ese juicio. Por gracia de Dios. Por lo tanto, mi querido hermano, ¿por qué les quería compartir a ustedes, ¿cierto?, este tema? Estamos lanzando a través del ministerio personal, ¿cierto? Ya muchos de ustedes han visto en las redes sociales oficiales, los grupos de WhatsApp de nuestra iglesia, un instrumento, un formulario, que tiene el objetivo, el propósito de captar a aquellas personas, ¿cierto?, interesadas en dar estudios bíblicos.
Esas personas van a recibir una primera capacitación y luego en el tiempo van a ir siendo acompañadas, ¿ya? Ahora, el trabajo misionero de la iglesia no es exclusivo de ese grupito de personas que se inscribió, que con la gracia de Dios, yo alabo el nombre del Señor esta mañana porque llevamos 13 personas inscritas. ¡Qué hermoso! Sin contar a los líderes, que obviamente tenemos que estar allí, ¿cierto, Pablito, Rocío? Con la gracia del Señor, ¿cierto? Hay 13 personas dispuestas a salir afuera, ¿cierto? De sus casas, a enseñar, a predicar, a tocar, ¿cierto? Con la ayuda del Espíritu de Dios, ¿cierto? Los corazones de esas personas, para poder predicar el Evangelio eterno. Con la gracia de Dios, como les digo, estamos formando un equipo. Hay que orar mucho por eso, hermano. Hay que orar mucho, porque el enemigo va a poner trabas. Yo estoy segura, porque ese es su objetivo. Eso es su objetivo. Como ya su batalla está perdida, lo que busca es hacer daño. Daño. Inclusive intentará, ¿cierto?, dañar a los escogidos del Señor, dice su palabra, la palabra del Señor. Por lo tanto, querido hermano, la invitación es que usted dimensione el propósito y la misión a la cual usted ha sido llamado de manera individual y colectiva. Quiero analizar, si me permiten, ¿cierto?, que creo que falta un aspecto en el cual, en primera instancia, yo y todos nosotros debemos trabajar. ¿Cuál es? El amor por las almas. Hermano, miren, no voy a hablar yo, voy a aquí leerles textualmente, ¿cierto?, lo que dice el Espíritu de Profecía, aquí en Joyas, para Joya de los Testimonios, en el capítulo La obra para este tiempo, la página 371 ahora. Dice así: cuando la tempestad de la ira de Dios estalle sobre el mundo, será una terrible revelación para las almas descubrir que su casa es arrasada porque fue construida sobre la arena. Déseles la amonestación antes que sea demasiado tarde. Debiéramos sentir ahora la responsabilidad de trabajar con intenso fervor en impartir a otros las verdades que Dios ha dado para este tiempo. No podemos excedernos en nuestro fervor, dice. El corazón de Dios está conmovido. Las almas son muy preciosas a su vista. Cristo lloró en agonía por este mundo. Fue crucificado para él. Dios dio a su Hijo unigénito para salvar a los pecadores y desea que amemos a otros como Él nos amó. Desea ver a aquellos que tienen el conocimiento de la verdad impartir este conocimiento a sus semejantes. Querido hermano, el Señor espera que usted y yo amemos a las otras personas, amémonos entre nosotros, ¿cierto? Partiendo por casa, ¿cierto? Amémonos entre nosotros y con ese amor fraterno, el amor de Cristo en nuestro corazón, veamos ahora a quienes aún no le conocen y que están ávidos. Afuera, hermanos, afuera, lo comentábamos el otro día con el pastor, hay una gran cosecha que le pertenece al Señor esa cosecha. Faltan obreros. Pero ¿qué es lo que nos compete hacer? Pedir obreros al Señor, al dueño de la cosecha, que nos envíe obreros. Querido hermano, mientras nosotros perdamos de vista el propósito por el cual hemos sido llamados, la misión de nuestra iglesia va a ir así, lentamente. Y no vaya a ser, querido hermano, que nos pille allí, comoditos en nuestra casa. Como dice mi hermano Sergio, cuando el Señor venga, esperemos, ¿cierto?, que nos pille allí, trabajando, confesándonos, ¿cierto, hermano? Confesándonos, trabajando por su causa, predicando, enseñando a otros. Alguno me dirá, pero hermanita,
¿Cómo yo voy a enseñar? ¿Cómo yo voy a predicar? Hermano y hermana, usted predica con su vida. A través de todo lo que usted hace, usted predica. Y cuando usted obra, cuando usted hace, eso le da el pie para usted, ¿cierto?, poder hablarlo. Así que no tenga temor, el Señor nos capacita para cumplir esta misión. El Señor nos acompaña, no nos ha dejado solos, y la promesa es que nos acompañará, junto con dar la comisión, el Señor prometió acompañarnos, ¿cierto?, hasta que Él vuelva. Pero hermana, yo no estoy en condiciones, yo estoy tan lleno de pecado, tengo que preocuparme por mi vida espiritual. Sí, es verdad, todos nosotros. Aquí no hay ningún justo, ni aún uno, dice la Biblia. Todos nosotros estamos en igualdad de condiciones ante el Padre. Son los méritos del Señor Jesús los que tenemos que abrazar, y lo tenemos que hacer todos los días. Eso no tiene que impedir que yo busque la santificación diaria. Tengo que acudir ante el trono de gracia para que el Espíritu Santo me transforme todos los días, querido hermano. Y eso lo va a capacitar para cumplir la misión. No pierda el foco. Esa es la intención de la meditación esta mañana. Cuidado, no surja algo que lo distraiga de la misión de lo que la iglesia tiene que cumplir. Eso no proviene de Dios. Cuidado, ¿cierto?, cuando surja algo que allí avasalle, ¿cierto?, la misión de la iglesia y ataque directamente la misión de la iglesia. Oremos, querido hermano, oremos para que los proyectos misioneros de nuestra iglesia, a través de todos los departamentos y a nivel individual, a nivel personal, sean dirigidos por el Espíritu Santo. Y oremos para que llegue un minuto en que realmente podamos vivir y dar, de alguna forma experimentar, ¿cierto?, este fuerte pregón. Imagínense, hemos sido tan privilegiados de vivir en este escenario, en este tiempo, ¿cierto?, que cuán privilegiados podríamos ser si llegáramos a experimentar, ¿cierto?, y ver a nuestra iglesia revestida de poder, o vernos a nosotros revestidos con el poder del Espíritu Santo para llevar adelante el fuerte pregón. Querido hermano, que el Señor le bendiga, que el Señor le acompañe. Medite en los textos, ¿cierto?, presentados en esta mañana. No se quede con lo que yo le diga. Busque, escudriñe, y va a descubrir más verdades aún necesarias para su vida espiritual. Busque la palabra, escudriñe la palabra. Oremos al Señor para que a través de esa experiencia podamos cumplir la misión. Estaba pensando en el Salmo 51, cuando David le dice, ¿cierto?, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y después le dice, no me eches de delante de ti, ¿cierto? Y después de que él ha vivido ese proceso, le dice, ahora enseñaré a los transgresores. Ahora me presentaré y enseñaré. Por eso es que es necesario que esta iglesia, ¿cierto?, adventista central de Valdivia, tenga una comunión tan estrecha con el Señor, como las recomendaciones que le enseñaba Pablo aquí a Timoteo, a Tito. Busca, escudriña, enseña, obra, porque eso te mantiene al lado del Señor. Eso es lo que Dios quiere de alguna forma, ¿cierto?, para tu vida. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Esperemos, ¿cierto?, que en nuestra iglesia podamos ver la mano de Dios al timón, así como Él ha conducido a través de la historia, podamos dar testimonio de cómo nos conduce en forma individual y colectiva como Iglesia Adventista Central de Valdivia. Un feliz sábado para cada uno y que el Señor los acompañe.